Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiquillas y chiquillos de quinto básico, dependiendo del horario que estén viendo este video. Bienvenidos a esta primera cápsula virtual de contenidos del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Vamos a partir, chiquillos, esta mini cápsula abordando los contenidos de la primera unidad que en su texto escolar lleva por nombre ¿En qué consistió la diversidad del territorio chileno? En esta primera lección vamos a abordar en general las grandes zonas naturales de Chile. Hay que tener en cuenta, chiquillos y chiquillas, que esta primera unidad de la asignatura habla acerca de la geografía. ¿Qué es la geografía? Es el estudio de nuestros paisajes, de nuestro ambiente, del entorno que nos rodea, como por ejemplo nuestros climas, nuestro relieve, nuestra biodiversidad, como puede ser la flora, la vegetación o la fauna, los animales. En definitiva, la geografía engloba todo lo que puede ser nuestro entorno natural. Para eso tenemos que tener en claro que nuestro país nos presenta una serie muy diversa de paisajes a lo largo y ancho de nuestro territorio. Nuestro país es tan largo como aparece aquí en la imagen que si tuviésemos que medirlo de norte a sur tiene un total de más de 4.000 kilómetros. Va a ponerlo aquí, 4.000 kilómetros de longitud, lo cual es muchísimo, chiquillos. Imaginémonos que hubiese una carretera que atravesara de norte a sur nuestro país. En el mejor de los casos, recorreríamos nuestro país en alrededor de 5 días. Pero insisto, en el mejor de los casos, actualmente probablemente nos demoremos unos 12, 15 días por las dificultades geográficas de algunos sectores de nuestro país que nos demorarían o atrasarían más nuestro viaje. Nuestro país es tan largo que eso también le da una fortaleza o una ventaja, que es que tiene diversos climas que repercuten en sus paisajes. Por ejemplo, podemos ver en estos pequeños recuadros algunos de los tantos paisajes que caracterizan a nuestro país. Como vemos, nuestro país es muy diverso en cuanto a las características geográficas que lo componen. Como nuestro país es tan largo y es tan diverso, tan diferente unos sectores de otros, que para estudiar geográficamente a nuestro país tenemos que dividirlo en zonas geográficas, como aparece acá en el mapa en sus pantallas. En el caso de Chile lo dividiremos en 5 grandes zonas naturales. El norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y finalmente la zona austral. También para el estudio de la presente unidad va a ser muy importante el conocer los puntos cardinales, como por ejemplo el norte, que siempre se ubicará en nuestros mapas hacia la parte superior, hacia arriba de nuestros mapas. También el sur, que en oposición al norte siempre se ubicará en nuestros mapas en la parte inferior, vale decir, abajo de nuestros mapas. El oeste, que en el caso del actual mapa de Chile que estamos viendo, va a ser la limitante con la cordillera de los Andes. Vamos a dibujar aquí una pequeña cordillera. Y finalmente el oeste, que en el caso de nuestro país estará direccionado o podemos tomar como referencia la existencia del mar. Hacia el norte, por ejemplo, de nuestro país nos encontramos con Perú, nuestro país vecino. Hacia el este nos encontraremos con Argentina, nuestro otro país vecino. Hacia el sur nos encontraremos, por ejemplo, aquí podemos dibujar también el territorio antártico chileno, que viene a representar también una parte de la soberanía de nuestro país. Y hacia el oeste encontraremos el océano Pacífico. Insisto, chiquillos, a raíz de que nuestro país es tan largo, es tan diverso y presenta una diversidad de climas tan amplia,
Es por ello que es necesario dividir nuestro país en 5 grandes zonas naturales, las cuales cada una de ellas tiene sus propias características. Vamos a ver la primera de ellas, que es el norte grande de Chile. Nuestro amigo Chinchilla, que es este roedor que nos habla aquí, ¿cierto? Nos introduce en las características del norte grande de Chile. El norte grande es la zona más al norte de nuestro país, la zona que limita con Perú y que termina en la desembocadura del río Copiapó. Por ejemplo, en esta zona geográfica de nuestro país encontramos ciudades como Arica, Antofagasta, Iquique o Calama. Dentro de las principales características del norte grande están sus paisajes desérticos. De hecho, uno de los grandes postales de este sector va a ser el desierto de Atacama. Por eso que ahí aparece un sol, porque vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tengo también otro animal muy característico, aparte de la chinchilla del norte grande, que son las llamas. O también, en el caso de las que son silvestres, también conocidas como guanacos, que son animales euquénidos que son muy característicos de la zona del norte grande de nuestro país. El clima que predomina en el norte grande es un clima árido, que tal como indica nuestro dibujito aquí, es aquel clima que se caracteriza por un predominio de altas temperaturas. En el norte grande hace mucha calor, de ahí que por ejemplo se encontremos en esta zona geográfica el desierto más árido del mundo. Vale decir, el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama. Por eso también que por ejemplo una de las vegetaciones o una de las floras más características del norte grande son los cactus, que como vemos acá en pantalla es una especie vegetal que no requiere mayormente de agua para poder vivir. Una flora, ¿cierto? Un tipo de árbol de vegetación que es muy propicia a desarrollarse en esta zona. Si bien en el norte grande existen ríos, como por ejemplo aquí aparece el río Loa de Calama, estos ríos generalmente tienden a ser de caudal muy bajos, vale decir, tienen muy poca agua dentro de sus viaductos naturales. Por lo tanto, generalmente nacen en la cordillera, pero no llegan a parar al mar. Generalmente, incluso muchos de estos ríos se secan en el camino, se evaporan por las altas temperaturas. Otra característica del norte grande es su oscilación térmica. Vamos a subrayar aquí la oscilación térmica. ¿Qué quiere decir este término? En el norte grande, durante las tardes hace mucha calor, pero durante las noches y las madrugadas hace mucho frío. La oscilación térmica refiere a la diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima de un día. En el desierto, por ejemplo, durante la noche, pese a ser, en el caso del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, durante la noche hace mucho frío y durante la tarde mucho calor. Entonces, a eso llamamos oscilación térmica, a las diferencias entre temperaturas entre un horario determinado del día y otro. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hablaremos acerca del perfil topográfico del norte grande. Esta imagen vamos a obviarla por ahora porque prefiero que la trabajemos una vez que volvamos a clases si en algún momento ocurre aquello. Pero quiero que tengamos claros que en el norte grande la cordillera de los Andes alcanza alturas muy altas. De hecho alcanzan hasta los 6.000 metros de altura. Y sobre los 4.000 metros de altura encontramos un sector que se conoce como altiplano. ¿Qué es el altiplano? Lo vamos a dibujar aquí y lo vamos a pintar con rojito.
El altiplano es un sector de la cordillera de los Andes que, como su nombre lo dice, es plana y que queda en las cimas de la cordillera de los Andes, muy por arriba del nivel del mar. La gente en el Norte Grande tiende a asentarse en estos sectores principalmente porque, como el clima es tan árido, como falta mucha agua, el agua no abunda en demasía. En estos sectores de la cordillera de los Andes encontramos las pocas fuentes de agua de la región. Por lo tanto, la gente tiende a vivir en estos sectores, como por ejemplo en la ciudad de Calama. Calama es una ciudad principalmente minera, así como lo es Salamanca para nosotros. Calama es la principal ciudad minera de nuestro país. Ahí encontramos la mina a tajo abierto más grande del mundo, que es la mina de Chuquicamata. La mina de Chuquicamata, al igual que por ejemplo en nuestra ciudad de Salamanca, se encuentra en lo más alto de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, representa un núcleo urbano muy grande que concentra una gran población a sus alrededores. Pero también encontramos otras ciudades, como es el caso de Iquique o Arica, que se encuentran en las planicies litorales, vale decir, en los alrededores del mar. Colindan con el mar. Como vemos, en el Norte Grande encontramos ciudades desde el mar hasta la cordillera. Aquí tenemos una imagen del altiplano. Como les comentaba, en el caso del altiplano es la única zona que presenta en el Norte Grande mayores cantidades de fuentes de agua, fuentes fluviales. Que, por ejemplo, aquí generalmente en el Norte Grande los animales, al igual que en nuestra zona de Salamanca, van a pastorear a la cordillera, van a alimentarse a estos sectores, ya que en la depresión intermedia, en la zona media de la región, no existen fuentes de agua y por lo tanto vegetación para que puedan pastar los animales. Esta sería una imagen del altiplano del Norte Grande. De fondo, un volcán. En el Norte Grande existe un gran número de volcanes, la gran mayoría inactivos, pero que es importante tener en consideración. Y por ejemplo acá tengo otro paisaje del Norte Grande que es el desierto, ¿cierto? La postal característica de esta zona. Aquí vemos las grandes consecuencias de un paisaje árido, la falta de agua, la falta de precipitaciones, de lluvias. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, redundamos un poco en lo mismo, ¿cierto? La falta de agua y que el altiplano vendría a ser la principal fuente de aquella. También en las zonas costeras existe lo que se conoce como la camanchaca, que es una neblina, como aparece en la imagen, que provee de agua momentáneamente durante las mañanas a esta región, en las zonas costeras de esta región, vale decir, las zonas próximas al mar. Y estos son un poco de la flora y la fauna que existe en el sector, pero que ya la hemos comentado un poco. Esta es la mina de Chuquicamata, la que les comentaba yo, la mina a tajo abierto más grande del mundo y que se encuentra en la ciudad de Calama, una de las principales ciudades del Norte Grande. También en el Norte Grande, aparte de la minería, también existe una gran actividad económica en base a la pesca industrial. Las dos principales actividades económicas del Norte Grande es, en primer lugar, la minería y en segundo lugar, la pesca industrial. Finalmente, una tercera gran característica en cuanto a la actividad económica del Norte Grande es la presencia de cielos muy limpios. De hecho, se dice que uno de los que la falta de nubosidad del Norte Grande y la falta de contaminación, además de algunas condiciones atmosféricas particulares del Norte Grande, provee uno de los cielos más limpios del planeta. Por lo tanto, en el Norte Grande encontramos muchos observatorios que se dedican a estudiar los fenómenos
astronómicos de nuestros cielos. Es una zona ideal, por ejemplo, para acostarse y ver las estrellas. Vuelvo. Bueno, chiquillos y chiquillas de quinto básico, esa ha sido la primera cápsula en donde abordamos la primera gran zona regional, zona geográfica de nuestro país, la más norteña y que conoceremos como Norte Grande. Un saludo, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula virtual.